Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto nuevamente tenerlos aquí. Quizás no como uno quizás desearía, ¿no? Más que nada por las circunstancias que en este momento estamos pasando, ¿no? En un momento en el cual debemos estar aislados socialmente, más que nada por nuestro cuidado, por cuidarnos a nosotros y también cuidar a nuestros familiares. Y bueno, quiero darles la bienvenida a estos cursos virtuales que vamos a ir teniendo a través de estos días, de acuerdo al horario que nosotros o mejor dicho, que ustedes ya le han proporcionado. ¿Sí? Nuevamente, bienvenida familia claretiana al área de ciencia y tecnología. Chicos, eh, primer punto a mencionarles de que las clases que con ustedes vamos a tener son los días martes. Esta semana vamos a estar con ustedes con el curso de biología y la próxima semana con el curso de química. Nosotros vamos a iniciar con lo que se refiere en sí a un repaso, ¿ya? Ustedes ya han visto el tema que el día de hoy vamos a tratar, que se refiere acerca de las teorías del origen y evolución del ser vivo, ¿sí? Pero antes de nada, por favor, eh, les voy a pedir que me presten atención, simplemente va a ser un repaso. Vamos a ahondar en unos puntos importantes nada más, y el resto creo que todos nosotros ya tenemos por sabido algunos puntos, ¿sí? Muy bien, para iniciar el trabajo es importante mencionar que, como aquí en la parte inferior dice, yo me quedo en casa. Respetemos este tiempo en el cual nosotros debemos estar en casa, eh, debemos cuidar a nuestros familiares y también debemos cuidar a las personas mayores que son más vulnerables frente a este tipo de enfermedad que produce el COVID-19 o también conocido como coronavirus, ¿sí? Chicos, sé que es difícil estar en casa, ¿no? Estar encerrados, pero este encierro va a ser beneficioso más adelante. Y permanecer en casa nos va a ayudar de que esto no se prolongue, sino al contrario, de que todo esto llegue a buen puerto y que todos eh, nos encontremos bien. Y pues finalmente, cuando nos reencontremos, cuando ustedes se reencuentren con sus compañeros, podrán decir, eh, ¿cómo estás? Y lo más importante es darnos un abrazo, darnos la mano, cosa que en estos momentos es un poco difícil. No te olvides, todo depende de la actitud que nosotros tengamos y tomemos frente a esta enfermedad. Paciencia, chicos. Eh, Solo les pido eso, paciencia, mucho ánimo y buen humor. Y no te olvides, yo me quedo en casa. Muy bien, mencionado ello, chicos, vamos a iniciar el trabajo del día de hoy. El trabajo del día de hoy está directamente relacionado con las teorías del origen de la vida y también pues de la evolución del ser vivo. ¿Sí? Entonces, mencionado ello, vamos a dar un resumen breve. Tú sabes que el ser humano siempre ha tratado de buscar respuestas a todo. Y es por ello que una de sus principales dudas era, oye, ¿cómo se creó el ser vivo? ¿Cómo se creó? ¿Cómo evolucionó? Etcétera. Hay diversas teorías. La teoría más simple es pues la conocida teoría creacionista, que nosotros ya hemos escuchado acerca de Adán y Eva, ¿cierto? Creo que todos en algún momento hemos llegado a escuchar ello. Y ese es un tipo de teoría. Recuerda, el humano para poder brindar respuestas lo que hace es investigar. Y esta investigación conlleva a una teoría o teorías. Y eso es lo que el día de hoy vamos a estudiar. La primera teoría, no piensen que lo estoy dejando de lado, pero no es tan imprescindible para nosotros, para nuestro estudio, es la teoría del creacionismo. Ya, la teoría del creacionismo, tú conoces de Adán y Eva, que Dios creó a Adán y de la costilla creó a Eva, ¿cierto? Muy bien, seguimos. La teoría que nos va a interesar de aquí en adelante es la primera teoría, la llamada la teoría de la generación espontánea, que fue propuesta por el señor Aristóteles. Aristóteles propuso hace 2000 años atrás esta teoría. ¿Y por qué le llamaban la teoría de la generación espontánea? Claramente ahí está su nombre, porque la vida se generaba espontáneamente, quiere decir de la nada. Para Aristóteles,
vamos a decir que la vida provenía de algo que no tenía vida, que era algo inerte. El ejemplo más claro que tú tienes ahí, por ejemplo, en la imagen, ¿no? En la imagen tú puedes observar lo siguiente. Puedes observar que para Aristóteles la creación de un cocodrilo era cuando vamos a decir, las ramas de un árbol se descomponían y formaban, obviamente, a los cocodrilos, ¿cierto? Obviamente que es desfasado, nosotros no vamos a pensar en ello, pero bueno, obviamente como les menciono, esa es una teoría, es una de las primeras teorías que se ha tomado en cuenta para ese tiempo. Eh, Inclusive esta teoría, como les mencionaba en la clase de repaso, fue, quieras o no, les podríamos decir aceptada por 500 años seguidos, imagínate. Alguien que respaldó esta teoría fue el señor Van Helmont con su receta para producir lo que son ratones. ¿Él qué hacía? Él, como primer punto, lo que hacía era agarrar un frasco. En este frasco que hacía, insertaba lo que es trigo, insertaba ropas sucias y lo guardaba en un lugar completamente oscuro. Pasado 21 días, lo que él encontraba es ratas. Y el señor Van Helmont que decía, Aristóteles tiene razón, que de algo no vivo proviene lo vivo. Y él mencionaba de que ha creado la receta que si es que se mezcla trigo con ropa sucia, se van a formar ratones, ¿no? Pero obviamente tú sabes la respuesta. La respuesta es de que los ratones llegaban por alimento y por abrigo, inclusive ahí podían dar a sus crías. Como menciono, esta teoría fue propuesta por Aristóteles, también entre comillas, ¿no? Comprobada por Van Helmont y duró aproximadamente 500 años. ¿Sí? Seguimos entonces. Vamos a continuar con la teoría de la biogénesis. Esta fue una teoría que nació para refutar y eliminar completamente la teoría de la generación espontánea. Fue propuesta por el señor Francisco Redi. Él menciona de que todo lo vivo proviene también de lo vivo, o en otros términos, que la vida solo proviene de la vida. Para ello hizo un experimento. En el experimento utilizó dos frascos. Vamos a decir que en los frascos insertó carne, un pedazo de carne. El punto es de que un frasco lo cerró herméticamente y otro frasco lo dejó abierto. Pasado un tiempo, se acercó y observó de que el frasco que contenía la carne y estaba abierto, pues la carne contenía pequeñas larvas que tú conoces que van a ser más adelante convertidas claro, convertidas y finalmente formar lo que son moscas. Pero en el frasco que estaba cerrado, observó de que la carne se mantenía intacta y que la parte superior estaba un poco sucia. ¿Por qué? Porque las moscas habían querido ingresar a esta zona y no pudieron hacerlo. Así es que sus huevecillos lo dejaron por esta zona. Francisco Redi entonces dijo, si Aristóteles mencionó que de lo no vivo proviene lo vivo, entonces lo que hubiera ocurrido es que tanto el frasco abierto como el frasco cerrado, en los dos hubieran aparecido larvas, pero no existe ello. Entonces, descartó completamente de que algo no vivo se pueda convertir en algo vivo. Si no menciona de que lo vivo proviene de lo vivo, ¿sí? Pero también habían dudas e incertidumbres, como por ejemplo, está bien, ya nos comprobaste de que las moscas son los que pusieron los huevecillos. Y en este caso, ¿cómo ocurre con los hongos, con las bacterias? ¿Cómo un pan se, se llena de hongos, etcétera? Y para eso existió otro personaje. Este personaje justamente fue el señor Luis Pasteur. El señor Luis Pasteur demostró también de que los microorganismos también provienen de otros microorganismos, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que hizo? Su experimento consistía en agarrar un matraz y llenarlo con un tipo de caldo. Este caldo al calentarlo, pues se convertía en nutrientes muy exquisitos para los hongos y las bacterias. ¿Qué es lo que hizo? Llenó el matraz con vamos a decir, con este pico alargado,
lo llenó con este caldo. Mediante un mechero de Bunsen, lo que hizo es doblar en forma de S este pico. Después lo llevó a hervir. Y como hace un rato te mencioné, si el caldo hierve, lo que ocurre es que este caldo se convierte en nutrientes muy ricos. ¿Para quién? Para los hongos y las bacterias. Lo dejó. Pasó un tiempo y observó de que una vez hervido y reposado, lo que ocurrió es que este señor Luis Pasteur luego observó de que pequeños microbios habían llegado a esta zona, habían sido retenidos. Y entonces lo que hizo fue lo siguiente. Lo que hizo es inclinar el frasco, cosa de que el líquido quede más expuesto hacia las bacterias. Pasó un tiempo y lo que observó pues que este caldo terminó contaminado por las bacterias. ¿Y con esto qué demostró Luis Pasteur? Pues demostró que los microorganismos por un tiempo han querido ingresar por esta zona, pero al ser una zona muy, vamos a decir, muy difícil de poder ingresar, se quedaron en esta zona. Pero al inclinarlo, pues se pudo producir la contaminación y el crecimiento de hongos y bacterias en esta zona. Entonces Luis Pasteur también, pues vamos a decir, comprobó de que los microorganismos también provienen de otros microorganismos, haciendo completamente la teoría de la generación espontánea inservible. Ya, seguimos. Otra teoría es la teoría quimiosintética que fue propuesta en 1922 por el científico Oparin. Vamos a decir que esta teoría es la más acertada. ¿Por qué? Te explico. Eh, para, para Oparin, nos basamos en este gráfico, ¿sí? Oparin dijo lo siguiente. Dijo que antiguamente nuestra Tierra estaba formada, ¿por qué? Estaba formado como primer punto, ¿por qué? A ver, vamos a ver aquí. Estaba formada principalmente de los siguientes componentes. Había vapor de agua, obviamente como había actividad volcánica, el mar estaba en constante evaporación, porque tú sabes que a mayor cantidad de actividad volcánica toda nuestra atmósfera era caliente. ¿Qué más? La lava lo que hacía era botar amoníaco, CO2, etcétera, diversos gases al ambiente. También el agua al ser evaporada, aquí encontrábamos, ¿qué cosa? Vapor de agua. ¿Qué ocurrió? ¿Qué decía Oparín? Oparín decía que el agua, el vapor, perdón, de agua, al momento de subir, vamos a decir, por toda la parte de la atmósfera, arrastraba a los gases que existían, que era amoníaco, CO2, etcétera, y los arrastraban hacia dónde? Hacia la parte superior de la atmósfera. Y tú sabes, cuando se aglomera vapor de agua, formaba ¿qué cosa? Formaban nubes. Las nubes, al momento de chocar, colisionar, lo que ocurría es que estas nubes, aparte de tener vapor de agua, ya habían arrastrado amoníaco, CO2, etcétera, chocaban estas nubes y al chocar se producían los rayos, o vamos a decir en sí, la electricidad. Y Paroparín decía que la electricidad ayudaba a que el vapor de agua, el amoníaco, el CO2, el metano se unieran. Y cuando precipitaba, cuando llovía, lo que caía en el mar, ¿qué cosa era? Pues era nada más y nada menos que la unión de todos estos compuestos. ¿Y qué producían? Pues producían a los primeros microorganismos. Eso fue lo que mencionó Oparín, pero imagínense, Oparín simplemente lo visualizó, mas nunca lo comprobó. Para ello, en 1953 hay dos señores que son Stanley Miller y Harold Urey, son los que proponen y vamos a decir, diseñan un sistema que va a reproducir lo que Oparín mencionó. Y es este el gráfico. Diseñaron este pequeño aparato en el cual quisieron comprobar si Oparín lo que decía era cierto o falso. Para ello, ¿qué hizo? Primero, en un matraz insertaron agua de océano. ¿Para qué? Para simular
de que en ese tiempo pues también existía este mismo tipo de agua oceánica con gran cantidad de sal. Lo pusieron a calentar. Al momento de calentar, tú sabes que el agua comienza a evaporarse. Al momento de evaporar, el agua sube por esta zona y se encuentra con otra bomba. En esta bomba, ¿qué se encontraba? Se encontraba lo que Oparín mencionaba. Vamos a decir, todos los gases que liberaba, ¿quién? Que liberaba, pues, la actividad volcánica. Agua, metano, amoníaco, CO2, etcétera. Y a la vez, por esta zona también hacía pasar electricidad. ¿Qué es lo que ocurría? Entonces, el vapor de agua lo que hacía era mezclarse con todos estos gases gracias a la electricidad que, vamos a decir, asemejaban a los relámpagos de esa zona. Entonces, los relámpagos para ellos hicieron justamente este proceso para que se mezclen. Y una vez de ello, acá existía agua fría. ¿Por qué? Porque tú sabes, el vapor con agua fría se condensa, se vuelven nuevamente gotas. Y estas gotas caían por esta zona y eran recibidas aquí. Y una vez recibida en esta zona, se sacaba la muestra y se llevaba a un microscopio. Y aunque no creas, lo que se observó era la formación de aminoácidos. ¿Y qué cosas son los aminoácidos? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien? Correcto, eran la mínima unidad de las proteínas. Entonces, mira, se ha formado una unidad pequeña que va a formar proteínas. Entonces, mira, si se forman aminoácidos, se unen los aminoácidos, se forman proteínas, estas proteínas pueden dar origen ¿a qué? A un ADN, a un ARN y poco a poco formar una célula. Entonces, fíjate, la teoría de Oparín, hasta ser comprobada, fue exitosa. Y podríamos decir que hasta ahora es la teoría más aceptable. Ya es la teoría más aceptable. Seguimos. Hay más teorías. La teoría de la panspermia, propuesta por el señor Svante Arrhenius, que mencionaba. Él mencionaba de que antiguamente, imagínate que existía un planeta. Este planeta ya estaba formando vida, en este caso bacterias. Pero pues por el destino, este planeta es colisionado por un cometa muy grande, haciendo de que este planeta eh, sea partido en pedazos. Estos pedazos viajando en el espacio, conteniendo pues a las bacterias que ya estaban siendo formadas en este planeta, se da pues de que un meteorito conteniendo estas bacterias colisiona con el planeta Tierra. Al colisionar, vamos a decir que las bacterias al llegar, llegan a poblar al planeta Tierra y estas bacterias van evolucionando y formando a todos los seres vivos que en nuestro tiempo existen. Entonces, para Svan Arrhenius mencionaba pues de que nosotros provenimos de otro planeta, ¿ok? Porque nosotros provenimos de bacterias que han llegado del espacio, ¿ya? Esa es una teoría y propuesta por el señor Svan Arrhenius acerca de la teoría de la panspermia. Vamos ahora con las teorías de la evolución. Quiero que recuerdes algo. La evolución es un proceso muy importante para el ser vivo, porque una vez que haya sido formado un ser vivo tiene que evolucionar. Y al evolucionar, pues ha creado a todos los seres vivos que existen en el planeta Tierra. Desde un animal muy simple, que es una bacteria, hasta los animales más complejos que somos nosotros. ¿Ya? Entonces, para nosotros hablar acerca de la evolución del ser vivo, vamos a hablar también de teorías, ¿ya? Como primer punto vamos a tener al señor Jean-Baptiste de Lamarck, o más conocido simplemente como Lamarck. Él crea en una obra llamada Filosofía de la Zoología, la herencia de los caracteres adquiridos. Y aquí te voy a hacer en términos muy simples nada más, escúchame. Para Jean-Baptiste Caballero de Lamarck decía lo siguiente: si tú usas un órgano, ese órgano va a evolucionar. Si tú no lo usas, pues no va a evolucionar, va a dejar de crecer, en un momento va a llegar a un punto en el cual va a decrecer, se va a volver más pequeño y se va a atrofiar. O sea, en otros términos,
Si tú, vamos a decir, utilizas un órgano, este órgano evoluciona. Y si no, pues desaparece. Inclusive esto lo vimos en cuarto de secundaria, ¿te acuerdas? Sí, ¿cierto? Ya. Seguimos. El ejemplo más claro son de las jirafas. Mira, antiguamente te decían que las primeras jirafas eran pequeñas, con el cuello pequeño y también las patas no tan grandes. Pero el problema de que los alimentos que ellos necesitaban se encontraban en la parte superior de los árboles, en la copa de los árboles. Así que cosa tenía que hacer esta jirafa, tenía que estirarse para alcanzar el alimento. Al momento de estirarse, ¿qué órganos hacía funcionar con mayor probabilidad? ¿Cuáles eran? ¿Cuál crees? Correcto, el cuello y las patas. Entonces, al momento de evolucionar, entonces, al usar en mayor cantidad o en mayores oportunidades lo que es en sí el cuello y las patas, pues evolucionó y formó a la jirafa que conocemos hoy en día. Eso vendría a ser la teoría de los caracteres adquiridos. Seguimos avanzando. Vamos a hablar con la teoría de la selección natural propuesta por el señor Charles Darwin. Te voy adelantando, tu tarea está referida a esta teoría, ¿ya? Fue propuesta por el señor Charles Darwin, en el cual él publica un libro después de realizar un viaje a todo el planeta Tierra conocido como Beagle. Él realiza un viaje y eh, pues publica un libro que se llama El origen de las especies por selección natural, o algunos también le conocen como el origen de las especies a través de la selección natural. Te explico en términos más simples. ¿Qué es lo que menciona Charles Darwin? Simplemente lee esta parte de color rojo. Sobrevive el más apto. Para Charles Darwin, todos los animales que puedan sobrevivir y adaptarse a su medio para sobrevivir es el más apto para existir en el planeta Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Pues, en otros términos, no, el más fuerte no es el que va a sobrevivir y va a pasar de generación en generación en el planeta Tierra, sino lo que ocurre es que el animal o el ser vivo que esté más adaptado a los cambios que existen en el planeta, pues este va a ser el que va a existir de generación en generación. Eh, por ejemplo, ¿no? Aquí, miren, el ejemplo más claro que él menciona. A ver, acá tenemos un depredador y aquí tenemos ratones. Tenemos ratones de color oscuro y ratones de color claro. Pregunta para ustedes. El depredador, el ave, ¿a quién comerá primero? Correcto, a los que son de color más claro. ¿Por qué? Porque son más visibles, ¿cierto? ¿Y quiénes serán los que podrán camuflarse? Los de color oscuro, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes serían los más aptos para poder existir de generación en generación? Correcto, los de color oscuro. Entonces, ¿qué ocurre? Que poco a poco por la evolución van disminuyendo la cantidad de ratones de color claro y aumenta la cantidad de ratones de qué color oscuro. Eso es el más apto sobrevive. Otro ejemplo tenemos aquí. Un ave ha tenido que evolucionar hasta diferentes formas, hasta obtener picos de diferentes tipos. ¿Pero para qué evoluciona de esa manera? Evoluciona de esa manera porque va a depender de su alimentación. Y el que evoluciona existirá y prolongará su existencia en el planeta Tierra. Y si no, desaparecerá. ¿Entendido? La otra teoría es la teoría mutacionista por el señor conocido como Hugo de Vries. Te explico de manera simple. Para el señor Hugo de Vries te menciona que todos nosotros estamos mutando, todos nosotros estamos en constante mutación, de tal punto que dice, como nosotros estamos en constante mutación, por ejemplo, un felino ha llegado a crear, perdón, a distintos tipos de felinos, no solamente de un tipo de raza, sino diferentes, ¿no? Gato montés, etcétera. Inclusive mencionaba de que
todos estamos en una mutación constante, tanto de que tú ya no eres de la misma especie que tu papá, ni que tu mamá. Y tú dirás, oye, ¿qué? Sí, para él menciona eso. Hugo de Vries decía de que mientras más vas avanzando, tu ADN va mejorando. Es por ello que tu ADN para Hugo de Vries es mejor que el de tu papá. ¿Eso qué significa? De que tú eres una especie más adaptable frente a la de tu papá. Y en otros términos, ya no eres de la misma especie que él. Raro lo que menciona, ¿cierto? Pero en una parte tiene razón, de que todos nosotros estamos mutando, correcto. O en otro término, estamos cambiando, estamos evolucionando. El neodarwinismo. El neodarwinismo viene de dos puntos, también conocido como teoría sintética. ¿Por qué teoría sintética? Porque une dos teorías. ¿Por qué darwinismo? Porque une la teoría de Darwin y también une lo que habla en este caso, vamos a decir, Gregorio Mendel con lo que es genética. ¿Te acuerdas en cuarto cuando yo te mencionaba existían alelo dominante, alelo recesivo? ¿Te acuerdas? Ya, pues. ¿Quién existía, o mejor dicho, quién tenía la probabilidad de que se exprese de generación en generación? ¿El dominante o el recesivo? Correcto, el dominante. Entonces, estos señores que son Julian Huxley, Ronald Fisher, Theodosius Dobzhansky, Ernest Mayr y otros, ¿no? Son varios, elaboran esta teoría. Unen la teoría de Darwin con la genética. Y te explico de manera simple. A ver, eh, lo siguiente. Para Darwin te decía de que el más apto sobrevive. ¿Te acuerdas de las ratitas, etcétera? Correcto. Ya, pero tú dirás, oye, pero ¿cómo va evolucionando y cómo las ratitas de color claro iban desapareciendo y cómo iban aumentando las ratitas de color oscuro? No vayas a pensar de que como se comían, el depredador como comía todas las ratitas de color claro, iban desapareciendo. Y como no comían las de color oscuro, estas pues han ido creciendo y esparciéndose de tiempo en tiempo. No tanto es así, sino que eh, la naturaleza seleccionó de quienes tienen los genes más fuertes, más adaptables a su medio. Y pues, en este caso, las ratitas de color oscuro tienen sus genes más adaptables. Por lo tanto, ese gen se convirtió en un alelo de tipo dominante. Y por lo tanto, el del color claro se volvieron en un alelo recesivo. Entonces, ¿eso qué significa? De que cuando hablan de que el más apto sobrevive, significa de aquel que tenga los genes mayor adaptables, en este caso genes dominantes. A eso se refiere con el neodarwinismo, ¿sí? Ejemplos aquí tenemos, ¿no? Poco a poco en este caso un caballo que nosotros conocemos, ha ido evolucionando y ha ido desapareciendo características que para él no eran útiles. Por ejemplo, en este tiempo el caballo tiene esta forma de extremidad, pero pues poco a poco ha ido desapareciendo algunas extremidades que en este tiempo ya no va a utilizar, ¿ya? Entonces, aquí en otros términos, entonces hablamos del neodarwinismo también. Evidencias de evolución. Cuando hablamos de evidencias de evolución, vamos a decir, oye, ¿qué entiendes tú por una evidencia? Es una prueba, ¿cierto? Eh, para que nosotros podamos decir de que el ser vivo ha evolucionado, ha tenido que existir evidencias. Y estas evidencias son muchas. Por ejemplo, una evidencia llamada de órganos homólogos, análogos y órganos rudimentarios. Primero vamos a hablar de los órganos homólogos. Homo significa igual, ¿cierto? Y ana significa diferente. Recuerda eso, homo igual, ana diferente. ¿Qué son órganos homólogos? Son aquellos, escúchame bien, homo es igual, ¿cierto? Entonces diríamos, son aquellos órganos que tienen igual o semejante estructura, pero su función es diferente. Repito, homo es igual. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué son órganos homólogos? Son aquellos órganos que tienen igual estructura, pero diferente función. En el caso de los órganos análogos es lo opuesto. Ana es diferente. Si aquí decíamos que tenían igual estructura, entonces aquí qué diríamos? Que tienen diferente estructura. Acá arriba decíamos que tenían diferente función. En este caso no, que van a tener la misma función. Repito entonces, órgano homólogo, igual estructura, diferente función. Órgano análogo, diferente estructura, pero igual función.
¿Y eso cómo lo podemos observar? Aquí, mira, un órgano homólogo. Órgano homólogo, igual estructura, diferente función. La extremidad superior del humano, de un gato, de una ballena y de un murciélago. Igual estructura, ¿por qué? Todos están formados por huesos. Igual estructura, todos son extremidades superiores. ¿Qué más? Vamos a decir que están formados o unidos por tendones, etcétera. Pero, por más que sean de una misma estructura, ¿tienen diferente función? Claro que sí. Por ejemplo, para el humano, ¿para qué le sirve? Para coger objetos, etcétera. En el gato, ¿para qué le servirá? Para cazar, ¿cierto? Ya. Para la ballena, ¿para qué le servirá? Para nadar, correcto. ¿Y el murciélago? Para volar. ¿Te das cuenta? Tienen igual estructura pero diferente función. En cambio, un órgano análogo es distinto. Órgano análogo, perdón, decíamos de que tenía diferente estructura pero misma función. El ala de un ave está formada ¿de qué? De huesos. ¿Y el ala de un insecto de qué está formado? De diversas proteínas, etcétera. ¿Tienen diferente estructura? Sí. ¿Tienen la misma función? Sí. ¿Cuál es la función? Volar. Correcto. Muy bien. Esa es la diferencia entre un órgano homólogo y análogo. Otros son los órganos rudimentarios. Son órganos que ya no funcionan, que en un momento han tenido función y ahora, pues, simplemente están de adorno en tu cuerpo. Ejemplo claro, el diente del juicio. ¿A cuántos le salió el diente del juicio? A tu hermano mayor, tu hermana mayor, tu primo, tu prima, etcétera, ¿no? En un momento te decían, oye, tengo un dolor, etcétera, y era, ¿por qué? Porque estaba apareciendo el diente del juicio. Y lo han tenido que extraer, ¿no? ¿Tiene alguna función en nuestro tiempo? No. ¿Habrá funcionado antiguamente? Sí. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados comían alimentos sin cocer. ¿Y eso qué significa? De que al comer alimentos sin cocer necesitaban más estructuras óseas o más estructuras dentarias para poder desgarrar y moler a esta carne. Es por ello que tenían la boca más grande y obviamente estos dientes podían encajar, pero ahora no, ya que comemos alimentos cocidos, etcétera, ya no nos sirve. Otro ejemplo, el coxis. Anteriormente nosotros teníamos cola, ¿no? Eso según la teoría de la evolución. Teníamos colita. Y que esta era la zona principal de donde crecía la cola. ¿No sirve para algo? Para nada ahora. Otro, el apéndice. Antiguamente te decían que el apéndice, quizás para nuestros antepasados, servía para formar bacterias que se acumulaban en esta zona de tu intestino grueso y servían para formar vitamina K y B. Ahora, nosotros ya nacemos dotados de estas bacterias. Por lo tanto, este apéndice no nos sirve. ¿A quién le sirve? Al doctor, pues a él le das más plata, ¿no? Para que te pueda quitar esta zona. ¿No tiene ninguna función? Ninguna. ¿Qué más? ¿Otros ejemplos? ¿Podrías decirme? A ver, ve pensando. Yo te puedo decir, por ejemplo, las tetillas en el varón. ¿Para qué funciona? No creo que sirva para dar de lactancia, ¿no? No creo que diga, a ver, ya la mamá dio de lactar, ahora me toca a mí. No creo, ¿no? No tiene función. Igualmente, los vellitos de tu piel no tienen ninguna función. En el caso del perrito, del gato, sí sirven como abrigo, pero en su caso para nada, pues no tenemos pelitos tan pequeños y tan escasos que no cumplen función alguna. Seguimos. También tenemos evidencias fisiológicas, por ejemplo, moleculares. Hay algunos científicos que comparan el ADN de diferentes, vamos a decir, especies y se dan cuenta de que su ADN se parece. Y al parecerse podrían decir, ya, entonces como los ADN se parecen, quizás en algún momento han pertenecido a una misma familia. Eso es la evidencia molecular. Cuando el ADN o cuando estudian la estructura del ADN. Embriológicas viene justamente de que ya no estudian el ADN, sino estudian a los embriones. Ejemplo, mira, ve, tenemos el embrión de un pez, de un reptil, de un ave y de un humano. Mira, se parecen. Entonces, ¿qué dicen los científicos? Mira, como se parecen, entonces quizás en un momento han provenido de una misma especie. Por ejemplo, todos tienen como hendiduras branquiales, aquí está. Todos tienen una
Es columna vertebral conocida como notocordo, notocordo, todos, que de ahí proviene tu columna vertebral. Mira, todos tienen como colitas. Entonces podríamos decir de que el pez, el reptil, el ave y el humano en algún momento han provenido de un ser en común. Esa es la evidencia de tipo embriológica. También tienes evidencias paleontológicas. ¿Cómo es eso? Repito, eh, cuando hablamos de paleontológicas estamos hablando de restos fósiles, ¿no? De restos fósiles. Y pues gracias al descubrimiento de estos restos fósiles han podido descubrir cómo ha ido evolucionando diversas especies. Un ejemplo, el ave. El ave pues con diversos hallazgos han podido dilucidar y decir de que el ave proviene de un Archaeopteryx, algunos le dicen Archaeopteryx inclusive, que es el pasado extinto del ave. Mira cómo ha cambiado, ¿no? Para ese tiempo, mira, el Archaeopteryx sí tenía plumas, al igual que quién, que el ave común, ¿no? Pero mira, su cola era más grande, tenían garras, tenían dedos, tenían un pico con dientes para poder cazar. Pero ahora nuestras aves, que todos nosotros conocemos, ya no tienen dientes, ya no tienen dedos en la parte y superior de las alas, etcétera. E inclusive también se menciona de que los huesos de las aves antiguas del Archaeopteryx eran más pesadas. Ahora no. Las aves que ahora existen tienen huesos más livianos porque tienen más poros. En cambio, el Archaeopteryx no. Y también, pues, también tenemos evidencias biogeográficas que de acuerdo a la zona de donde han evolucionado los seres vivos, han existido diversos tipos. Un ejemplo, mira estas aves. Se dice que todas las aves en algún momento han tenido eh, un antecesor en común, pero al evolucionar, al crecer en diferentes zonas, han tenido diferentes estructuras. Obsérvate, mira, en África, en América del Sur, acá tenemos al ñu, ¿no? Papúa Nueva Guinea, en Australia y en Nueva Zelanda con el kiwi. Fíjate, todos han provenido de una misma especie, pero al crecer en diferentes lugares, pues han tenido evolución distinta. Y esto también está directamente relacionado con Darwin. Adaptación. Se han adaptado al ambiente y han evolucionado de acuerdo al ambiente. ¿Sí? Muy bien, chicos, hasta este punto sería la clase del día de hoy. ¿Sí? Gracias por tu atención y recuerda ahora más juntos que nunca. Si estamos unidos y cumplimos y acatamos todo al pie de la letra y guardamos el aislamiento social, pues más rápido vamos a salir de esta. ¿Sí? Les pido mucho ánimo, repito, y muchas ganas de seguir adelante. Les voy a explicar en qué consiste su tarea rápido, para ahí, cosa que tú ya lo tengas presente y lo vayas a presentar. Yo también lo voy a publicar en el CIANET. Mira, primer punto, se te va a entregar un cuestionario que tú lo vas a descargar, ¿ya? El cuestionario va a consistir en 10 preguntas. Tú lo que vas a hacer es leer y responder o marcar la clave. Lo que tú vas a hacer es enviarme vamos a decir así, en un formato Word, resaltadas las respuestas nada más. O sea, quiere decir, el mismo documento que yo te entrego, me resaltas la respuesta. Simple, ¿cierto? Muy simple. Inclusive puedes ayudarte con tus compañeros vía WhatsApp, etcétera. Pero resuelve, no quiero que te esté mandando fotos de que ya ha resuelto, tu marca, 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 marca. No, tampoco es eso. Y el otro punto, la otra tarea es que yo quiero que investigues todo lo referente al señor Charles Darwin y su viaje y todo lo referente a su teoría. Tú puedes encontrar videos, puedes encontrar lecturas de todo este viaje que hizo Charles Darwin para crear esta teoría. Lo que yo te voy a pedir es que una vez que hayas investigado todo este trabajo, ¿qué va a hacer? Vas a elaborar un infograma. Vas a elaborar en una hoja con dibujos. Tú ve la manera correcta, ¿no? De cómo poder en una hojita explicarme eh, toda, todo el viaje que hizo Darwin
y cómo llegó a publicar esta obra y decir de que el más apto sobrevive. ¿Ya? Busca, tienes tiempo para buscar la información, para elaborar también este tipo de organizador y lo que vas a hacer es presentármelo, si es que lo haces a mano, bien, lo escaneas y lo conviertes en un formato PDF y lo adjuntas y me lo mandas al Cianet. O si lo elaboras en tu propia computadora, también lo conviertes en formato PDF. Recuerda, quiero formato PDF. No te olvides. Ya, no te olvides ello. Otro formato no se va a aceptar. ¿Cuándo lo vas a entregar? Máximo el día lunes hasta las 11:59. Lunes de la próxima semana hasta las 11:59. Pase ese tiempo, no voy a recepcionar más trabajos. Tienes dos trabajos que entregar, ¿cierto? ¿Cuáles son? Recuérdate. Muy bien. Las respuestas del pequeño cuestionario que te voy a dar y también me vas a enviar, ¿qué cosa? Correcto. El infograma o la manera que tú ves la manera correcta de poder elaborarlo, ¿ya? Todo lo referente a Darwin y esto de la selección natural a través de qué? No, perdón. El origen de las especies a través o por la selección natural. Muy bien, jóvenes. Hasta acá llegó el video del día de hoy, ¿sí? Esperando pues que estemos todos cumpliendo todo lo que nos dispone el Estado. Y vamos chicos, nosotros podemos. No te olvides, las tareas ya te las estoy dejando. Y bueno, pues un gusto nuevamente interactuar de esta manera. Ya más adelante nos vamos a ver. Nos vamos a dar la mano y nos vamos a dar un abrazo fuerte de bienvenida. ¿Sí? Pero para ello les voy a pedir que acatemos y que nos quedemos en casa. ¿Sí? Cuídense, nos estamos viendo. Gracias por su atención.